Bienvenidos a una sesión más de nuestra clase de Mercado de Valores y esta es nuestra última sesión del segundo parcial. Y bueno, el día de ayer estuvimos revisando todavía parte de análisis fundamental con el balance general. Y alguien que nos pueda ayudar a recordar un poquito qué es lo que fue, qué fue lo que vimos ayer durante la sesión. Estuvimos viendo qué era el balance general y cómo es que podíamos analizarlo en las empresas como para en base a ello poder determinar pues si está teniendo buenas ganancias y todo eso, y vimos varias fórmulas por las cuales a través de ellas se puede pues realizar ese análisis. Perfecto, excelente. Sí, prácticamente pues ayer estuvimos revisando parte del análisis fundamental, que el análisis fundamental nosotros ya vemos o lo hemos platicado durante las últimas dos sesiones, que pues trata precisamente pues de hacer un análisis, digamos, FODA, pues de la compañía, ¿no? Y dentro del análisis FODA, nosotros podemos analizar la parte externa de una empresa, y la parte interna, ¿no? La parte externa de la empresa, nosotros ayer estábamos comentando, pues es que es todo aquello que engloba todos los factores que son ajenos a la empresa o que la empresa no tiene control sobre ellos, ¿verdad? Entre ellos, pues está la política de un país, la economía, factores económicos, la industria en la que se maneja, y finalmente, pues, llegábamos después con el análisis mismo de la empresa, ¿no? Y entonces veíamos que había 4 documentos en los que nosotros podemos revisar, pues, el estado o la situación financiera de la empresa. Y dentro de ellos encontramos el balance general, el estado de resultados, ¿y alguien recuerda los otros dos? El de flujos de efectivo, ¿no? Estado de Ajá, flujos de efectivo, creo. perfecto, el estado de flujo de efectivo. ¿Y cuál otro? Y el de cambio de patrimonio neto, ¿va? Que era el que nos decía, pues, cuánto ha cambiado o cuáles son los fondos propios con los que cuenta la empresa y cómo ha cambiado, pues, año contra año o periodo contra periodo, ¿no? ¿Alguien recuerda también que nosotros veíamos fórmulas financieras, pues, o razones financieras que nos van a dar una idea de qué tan bien está la empresa? ¿Alguien recuerda alguna de ellas? ¿Qué tal la prueba del ácido? ¿De qué nos decía la prueba de ácido? ¿Alguien nos recuerda? ¿No? Creo que esa nos decía como el capital que teníamos como para pagar las deudas, ¿no? O sea, si Ajá, era igual a 1 o mayor a 1, pues sí estábamos bien. exacto, ¿no? Prácticamente hay dos razones que son muy similares, que una de ellas es prácticamente la de fondo de maniobra, ¿no? Que es, si yo solamente considero que tengo el activo a corto plazo, ¿cuántas veces puedo pagarlo? Perdón, no cuántas veces, más bien, ¿puedo pagar o no puedo pagar mi pasivo a corto plazo, no? Entonces, vamos empezando como con esa. Si yo podía cubrir mis obligaciones de corto plazo con lo que yo tengo de activos en el corto plazo, como son la cuenta de bancos, caja chica, inventario, etcétera, ¿no? Todo lo que es dinero que es fácilmente convertible en efectivo. Ok. Sin embargo, la prueba del ácido, decíamos, es exactamente lo mismo, solamente que le vamos a restar el inventario, ¿no? Y ese nos va a decir cuántas veces yo soy capaz de cubrir mis deudas de corto plazo con mi activo de corto plazo una vez que yo descuento el inventario, ¿no? ¿Esto para qué? Porque muchas veces o en algunas ocasiones el inventario no se puede convertir en efectivo tan rápido, ¿no? Entonces, si digamos, tuviéramos una situación extrema en la que tuviéramos que pagar ya mismo mis deudas de corto plazo,
pues lo tengo que hacer con efectivo, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues con mi cuenta de bancos, con mi cuenta de caja chica, pero pudiera, y como está dentro de los activos de corto plazo, el inventario, sin embargo, pudiera ser que me tarde más de una semana o más de 15 días en convertirlo en efectivo, pues entonces descuento descuento el inventario para hacer cuentas solamente con lo que sí es efectivo en este instante, ¿no? Entonces, de eso se trata, pues, la prueba del ácido. Es prácticamente ver cuántas veces pudiera yo cubrir mis deudas con lo que yo tengo en el banco y en la caja chica. Bien, vamos pues, eso fue más o menos la clase de ayer acerca del estado del balance general, que es lo que podíamos revisar en el balance general que me podría servir a mí para evaluar si puedo hacer una buena inversión en esa empresa, o sea, esa empresa es rentable pues para mis fines, ¿no? Y tenemos entonces otro estado de resultados, perdón, otro documento financiero que generan las empresas, que es el estado de resultados, y es el que vamos a revisar el día de hoy. Voy a presentar ahora mi pantalla, porque no estaba presentando. Entonces, para fines prácticos y para fines del análisis fundamental, también tenemos el estado de resultados, que también nos va a servir como un apoyo para analizarlo y pues revisar qué también nos está yendo con la empresa, ¿va? La cuenta de pérdidas y ganancias o el estado de resultados se encuentra en una columna en la que se organizan los ingresos y los gastos según su naturaleza y según el tipo de actividad al que pertenezcan. El nombre de las cuentas pues es bastante intuitivo, ¿no? Y ayer platicábamos de cómo funcionaba en comparación con el de balance general. El balance general nos dice todo lo que la empresa posee, ¿no? Todos los activos, ¿sí? Ya sea de corto o de largo plazo, y cómo han sido adquiridos estos. ¿Y a qué se refiere con cómo? Si los hemos adquirido con capital propio o con alguna deuda, ¿no? Por eso entonces el balance general se divide en dos columnas. La columna de la izquierda, que son todos los activos, y la columna de la derecha, que es el capital social y los pasivos, ¿no? De alguna manera, el balance general, pues tiene que cuadrar, ¿no? Nos tiene que dar exactamente lo mismo que yo tengo en activos, que son todo lo que la empresa posee, contra lo que hay en suma de capital social, que es como yo arranqué la empresa, más los pasivos, que es de qué manera me estoy financiando, las deudas que yo tengo, ¿no? Y esas dos sumas, pues tienen que dar exactamente lo mismo. La cuenta de pérdidas y ganancias o el estado de resultados es una sola columna y comienza pues con las ventas, que es el número que yo hago en el periodo, ¿no? O el número que yo hago en el mes. Digo cuánto es lo que vendí y a eso hay que irle descontando todos los gastos que yo tuve durante este periodo, ¿no? Que normalmente es durante el mes. Bien, el resultado de explotación, pues uno de los primeros que vamos a tener, es el resultado de aquellas operaciones propias de la actividad normal de la empresa. Vaya, es las ventas menos el costo de ventas. Es la partida más importante a mirar en este apartado y es el importe neto de la cifra de negocios, que no es más ni menos que las ventas de la compañía, ¿no? Y es tal cual, cuánto es lo que yo vendí contra cuánto es lo que me cuesta la venta. Vamos a decir que yo voy a vender, vamos a poner por acá, yo voy a tener el de ventas, el apartado de ventas, aquí da otro color. Vamos a poner en color azul. Ventas, ok, que va a ser igual a, vamos a decir que fue 1,000,000 de pesos. Y luego voy a tener el costo de ventas, que es prácticamente cuánto me cuesta hacer la venta de ello, ¿no? Todos los costos que implica vender el producto, ¿sí? Y vamos a decir que el costo de ventas es de 300,000. Entonces yo voy a tener un resultado de explotación igual a 700,000, ¿verdad? Que es prácticamente lo que me está quedando, digamos, de ganancia de las ventas menos lo que me requiere el ponerlo a la venta.
tanto el costo del producto, como el costo de los empleados, como el costo de transportación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que implica llevar a cabo la venta, ¿sí? Va a ser costo de ventas. Y en este caso, para fines de nuestro ejemplo, vamos a decir que fueron 300,000, ¿no? Entonces, el resultado de explotación, que es tal cual la operación de la venta de mi producto, pues me va a quedar 700,000. Después vamos a tener el resultado financiero, que son todos los gastos e ingresos de naturaleza financiera. Lo vamos a llevar para acá, para este lado. Lo vamos a hacer un poco más pequeño. Ok, más o menos así. Y luego voy a tener el resultado financiero, que a este resultado de explotación le voy a restar los gastos por financiamiento, que van a ser, por ejemplo, intereses que yo tengo que pagar, ¿no? Vamos a restarle, vamos a decir que fueron, ¿qué te gusta? No sé, 50,000 pesos. Sin embargo, también pues tengo intereses pagados, lo vamos a llamar a eso, interés pagado, de que tuvimos ahí intereses por la tarjeta de crédito, intereses que pagamos a nuestros proveedores, pero también como tenemos cuentas en el banco, también vamos a tener un interés ganado, ¿no? Ese le vamos a poner que, vamos a decir que ganamos 20,000 pesos, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a tener un resultado financiero que nos va a dar igual a 600,000, 300,000, 70. Más o menos así nos va a dar, ¿sí? A ver, si son 30, lo que nos va a quedar. Ok, sí, más o menos así va. Entonces, el resultado financiero van a ser que yo tengo 670,000 pesos, ¿no? De resultado financiero. Hasta ahí vamos con los gastos y las ganancias, ¿no? En la parte de resultado financiero, nosotros podemos tener incrementos si tenemos una cuenta que nos genere suficientes intereses, pero también es donde vamos a tener los intereses pagados. Entonces aquí te vamos a tener tanto signos positivos como signos negativos y luego ya nos va a dar la suma de ello, pues, el resultado financiero. Luego vamos a tener el resultado de impuestos, que para ello pues hay que pagar los impuestos. Y vamos a decir que de impuestos nos están cobrando 100,000 para que sea más acá, ¿no? Y vamos a tener el resultado. No, espera. Resultado, eso tiene que ser otros gastos. Otros gastos, diferentes tipos de gastos que tú quieras poner, ¿no? Otros gastos y resultado, entonces resultado antes de impuestos me va a quedar 570,000. Y luego ahora sí van a venir los impuestos, de los cuales ponen tú que nos cobren otros 100. Y ahora sí vamos a tener el resultado del ejercicio. El cual, pues ahora sí va a ser de 470,000. Entonces, el estado de resultados es prácticamente, partiendo de las ventas, vamos a restarle todos aquellos rubros que generan gasto, ¿no? Como los intereses, como los impuestos, como el pago del costo del producto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por último dato, suele venir el beneficio por acción de la compañía, un tanto el básico como el diluido, ¿no? Para todos los cálculos vamos a utilizar el diluido, pues es el beneficio por acción real, aunque la mayoría de veces pues coinciden, ¿no? Y aquí después del estado del ejercicio yo puedo tener el BPA o los dividendos, que es lo mismo, ¿sí? Y vamos a decir que vamos a dar pues a los accionistas, ¿qué te gusta? Unos 200,000 para que estén contentos, ¿no? Y ahora sí yo voy a tener, digamos que como ganancias y pérdidas o reinversión o pérdida, que será lo que yo voy a reinvertir, pues el resto que son 270, 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces el BPA o lo que yo voy a dar como dividendos, pues va a ser
el beneficio que van a recibir mis accionistas por haber invertido durante este periodo, pues, en mi compañía. Preguntas acerca de las cuentas que nosotros vamos a ver en el estado de resultados. Obviamente hay muchas más cuentas en el estado de resultados, pero bueno, lo que realmente nos interesa son los resultados que va generando cada uno de los rubros. En el primero, pues es el resultado pues de la operación normal o de la actividad normal que hace una empresa en cuanto a la venta y a lo que le va a costar la venta. Después vamos a tener el resultado financiero, que es una vez que nosotros ya hemos pagado los intereses o que nos han pagado a nosotros los intereses. Y luego vendrá el resultado antes de impuestos, que será descontándole otros gastos, múltiples gastos que puedas tener ahí. Y viene entonces los impuestos, al que es, digamos, resultado después de impuestos o resultado del ejercicio. Y ahora sí vamos a tener que restarle, o de eso que nos quede, vamos a repartir alguna parte entre los accionistas, que será el beneficio por acción. Aquí ya de lo que nosotros vamos a pagar de dividendos, lo dividimos entre el número de acciones que tenemos, o proporcional, pues, a las acciones, y tendremos un beneficio por acción, que es lo que prácticamente los accionistas van buscando. A primera vista podemos ver lo que ha ganado la empresa, que es el resultado del ejercicio, que parte de ese resultado es por las actividades operativas, donde nosotros vemos el resultado de las actividades, ¿no? Es el resultado de explotación. ¿Y cuál? Por motivos financieros, que son todos los gastos por pago de intereses o ingreso por pago de interés, que será el resultado financiero. También es importante ver cuáles han sido las ventas de la empresa y cómo los demás gastos se han comido dichas ventas. Si te fijas, nosotros empezamos vendiendo 1 millón y terminamos al final en el bolsillo con 470,000, ¿no? Entonces, pues realmente se nos fue mucho en gastos. Y aquí podemos ver en qué se nos está yendo más en gastos, ¿no? A simple vista nosotros podemos ver que el costo de las ventas, pues es de lo que más se nos está yendo. Y una vez después de ello, los impuestos y los otros gastos son los que también están bastante gordos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es ver en qué se nos está yendo el dinero mes con mes o periodo contra periodo. ¿Cuáles son los gastos que se están comiendo mis utilidades, ¿no? ¿Cuáles son los gastos que me están costando, pues, que mis ventas no estén generando el suficiente revenue o la suficiente ganancia, ¿no? Que yo a lo mejor quisiera. Obviamente, a mí me gustaría ver este 1 millón de pesos, pues ya que fuera la ganancia, ¿no? Pero sin embargo, yo estoy teniendo gastos importantes a los cuales tengo que prestar atención, gastos importantes como lo son, por ejemplo, otros gastos que están bastante alto, los impuestos también están altos y el costo de ventas son los gastos más altos, ¿no? Entonces, hay que ver, el estado de resultados me va a servir pues para analizar en dónde a lo mejor pudiera yo tener cierta oportunidad de reducir los gastos. Del estado de resultados también podemos sacar razones financieras, ¿sí? La primera va a ser el EBITDA, ¿no? O el EBITDA, que es el resultado del ejercicio antes de impuestos, intereses, amortizaciones, depreciaciones, por sus siglas en inglés, ¿no? Que es Earnings Before Interest, Taxes y, ¿cómo se llaman los otros? Depreciation and Amortizations. ¿No? Entonces es el EBITDA, que es el resultado del ejercicio antes de impuestos, antes de depreciaciones, antes de amortizaciones. Y esa es una magnitud muy usada a la hora de comparar empresas y que refleja cómo se puede deducir su cálculo, el resultado de la empresa sin gasto o ingresos extraordinarios como los mencionados en su definición. La mayoría de las empresas proporciona su EBITDA en las propias cuentas anuales o presentaciones. Y normalmente esa es una razón financiera que cuando tú la buscas en la Bolsa Mexicana de Valores para las empresas, ahí te viene. Cuando buscas cualquier empresa en la Bolsa Mexicana de Valores, generalmente ya te viene el EBITDA, ¿no? Al final, después de que muestran el estado de resultados, generalmente viene esta razón financiera, ¿no? Entonces, el EBITDA nos va a servir para comparar contra otra empresa, para decir qué tan buena operación está teniendo, ¿ok? Porque algunas veces, pues puede ser engañoso y podemos mostrar que nuestras ventas quizá no son tan buenas
pero de repente en los intereses ganados hay mucho interés ganado, ¿no? Y eso les puede ayudar a las empresas a lucir mejor al final en el resultado del ejercicio, ¿no? Vamos a decir, imagínate que aquí tuviéramos nosotros en lugar de 1,000,000, que tuviéramos 50,000 pesos nada más de ventas, pero de intereses tuviéramos mucha cantidad, vamos a decir, de intereses otros 50,000, ¿no? Entonces ya es casi el valor de las ventas. Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar el estado de resultados, podríamos decir, bueno, pero si tú te dedicas a la venta, ¿por qué no estás generando suficientes ventas? Y más bien lo que te está financiando, lo que te está ayudando, son los intereses que estás ganando, ¿no? El EBITDA entonces nos va a ayudar a decir, ojo, esta compañía, su principal actividad no la está realizando del todo bien. Lo que está haciendo muy bien es meter el dinero a generar intereses, pero su día a día, sus ventas o la razón de ser de esta empresa no lo está llevando muy bien. No lo está llevando a cabo excelente, ¿sabes? Porque tiene ahí unas fallas en las ventas, ¿no? Entonces, esta razón financiera me va a ayudar, pues, a comparar qué tan bien está la empresa haciendo sus operaciones o qué tan bien lo está haciendo en cuanto a sus ventas. ¿Dudas con el EBITDA? No, profe. Ok, bien, vámonos pues. Después tenemos el ROE. ¿Alguien sabe lo que significa el ROE? No. ROE, Return over Equity. ¿Ok? Esa es otra razón financiera que es bastante utilizada, ¿no? Return over Equity. ¿Qué es el equity en inglés? Equity, lo vamos a poner por acá. Return over Equity. Equity. Equity es el capital social o el capital, ¿ok? Es el retorno sobre el capital o el retorno o la rentabilidad sobre los recursos propios. Y esa se trata de dividir el resultado del ejercicio, ¿sí? En este caso, a lo mejor podemos dividir 470,000 entre lo que nosotros hemos invertido en la compañía, entre lo que existe de dinero que hemos obtenido de los inversionistas, ¿no? Vamos a decir que, bueno, es prácticamente lo que devolvería el interés producido por los recursos propios. Es prácticamente decir, con este dinero que yo le he invertido a la empresa, de capital social, ¿cuánto es lo que me genera en ganancias para la venta? ¿Sabes? O sea, el resultado del ejercicio, que es esto que tenemos nosotros por acá, ¿sí? Dividido en lo que yo le he invertido a la empresa. Si yo meto, vamos a decir, si yo meto, en este caso, a lo mejor si yo hubiera invertido en esta empresa, ¿qué te gusta? 1,000,000, pues entonces sería dividir, ¿no? Dividir ese 1,000,000 entre los 470,000, o perdón, al revés, los 470,000, entre el 1,000,000 que yo he invertido en esa empresa y tendremos un porcentaje, ¿no? Para saber cuánto es lo que ese 1,000,000 que yo invertí en la empresa me está generando de resultado del ejercicio. Esta es una muy buena razón financiera que nosotros podemos comparar con otras empresas para decir, esa es una buena empresa para invertir. Por cada peso que yo invierto, ¿cuántos pesos me va a dejar de ganancia? ¿Ok? Entonces, esa es una razón que nos dice eso. Un ROE muy alto puede deberse no solamente a un buen resultado, sino a un patrimonio neto pequeño, ¿no? Entre menos patrimonio yo tenga, el número me va a salir tal vez más grande, ¿ok? No necesariamente significa que yo lo esté haciendo perfecto con mis operaciones. No necesariamente significa que las ventas que yo estoy generando sean suficientes. Puede significar que mi patrimonio neto sea no tan grande. Pregunta sobre el ROE. No, profe. Bueno, más o menos, pues. Yo sé que no somos financieros, tampoco somos contadores, así es que si no le entendemos a la primera, no pasa nada, podemos preguntar, ¿vale? ROA es la rentabilidad sobre los activos, ¿ok? Y se interpreta de la misma manera que la anterior, que es prácticamente cuánto me está generando de utilidad
o cuánto me está generando de resultado el ejercicio cada peso que yo invierto en activos, cada peso que yo invierto en maquinaria, cada peso que yo invierto en bancos, cada peso que yo invierto en inventario, ¿ok? Entonces, se divide el resultado del ejercicio, los 470,000, en lo que yo tenga en la sección de activos, ¿ok? Y la interpretación sería, por cada peso que yo invierto en activos, ¿cuánto me está dejando de ganancia? ¿Cuánto me está dejando de utilidad? ¿Ok? Eso sería el ROA. Y el ROA y el ROE son razones financieras pues muy importantes porque las podemos comparar contra otras empresas y decir, bueno, por ejemplo, en el caso del ROE, podemos decir, esta empresa está invirtiendo mejor sus recursos que atrae pues de los inversionistas. Y en el ROA podemos interpretarlo como esta empresa, ¿sí? Invierte muy bien en activos, ¿ok? Si es más grande el número, es mejor, ¿ok? Porque significa que invierte perfectamente bien en activos que le van a generar utilidad, ¿ok? En esta no hay truco como en la otra de decir, bueno, tiene un capital social muy bajo y por eso el resultado es bastante alto. ¿Ah? No, en este simplemente no hay truco. En esta, el peso que tú inviertas en activos, ¿cuánto te está generando de utilidades? ¿Ah? Entonces, este es más sencillo a través de explicar. Lo importante es mirar la evolución a lo largo del tiempo y sobre todo, cuáles son las partidas que más varían y qué peso tienen en el resultado del ejercicio. Por ejemplo, hay muchas ocasiones en que la empresa, a pesar de vender menos y continuar con los mismos gastos, aumenta sus resultados. ¿Y eso por qué? Porque como les decía hace un momento, pudiera ser que tiene menos ventas, pudiera ser que este número esté bajando, sin embargo el resultado del ejercicio podría ir en aumento, ¿no? ¿Esto por qué? Porque a lo mejor los intereses que está ganando son cada vez mayores, ¿no? Entonces hay que ver completamente esas razones financieras y ver y analizar el estado de resultados para saber qué partidas son las que están aumentando periodo con periodo, qué partidas son las que han estado cambiando periodo contra periodo, si los costos están aumentando, si los costos están bajando a lo mejor, ¿sí? Si los intereses que estamos pagando son cada vez menos, pues eso me va a ayudar a que este número sea cada vez mayor, ¿verdad? Entonces es importante revisar como el estado de resultados para saber la situación operativa o la del día a día de la empresa. Bien. El PER, que es el Price per Earning, ¿okay? O ratio de las ganancias sobre el precio. Es el racional, el precio de la cotización de una acción sobre su BPA. Dijimos que el BPA entonces es esto que tenemos acá, ¿no? Esto que tenemos acá, que es el beneficio por acción. O el dividendo. El dividendo, el primero por el segundo. Es decir, divide lo que vale una acción por los beneficios que ésta genera. Y no hay que confundir los beneficios que el accionista recibe. ¿Qué es esto? Pues es dividir prácticamente lo que nos queda o lo que hemos designado para los accionistas entre el número de acciones que vamos a tener. Eso sería pues la ganancia por acción o el beneficio por acción. De tal manera que si una acción vale 45 y tiene BPA de 3, pues el PER, el Price Earning Ratio, o el ratio de ganancia sobre el precio será de 15, ¿no? Que es lo mismo que decir que la acción cotiza a 15 veces beneficios, ¿no? Entonces, que la acción te va a traer 15 veces el beneficio de lo que tú lo compraste. Lógicamente, mientras más bajo sea el PER de una acción, más barata será esta acción, ¿okay? Mientras menos veces sea esto, pues esta acción va a cotizar cada vez menos y menos y menos. Siempre se debe tener en cuenta que el beneficio por acción refleja un acontecimiento pasado. Los beneficios de tal periodo y la cotización, sin embargo, refleja un periodo futuro. Las expectativas de los inversionistas, por ejemplo, ¿no? Si en la empresa del ejercicio anterior, PER 15, sus accionistas de pronto esperan un resultado negativo para el siguiente año, su cotización entonces podría caer. ¿Qué es esto? O en resumidas cuentas, el PER es el resultado de lo que ya sucedió, ¿sí? Que es
prácticamente de las ventas que ya obtuvimos, del resultado de las operaciones que ya se hicieron. Sin embargo, nosotros sabemos, y ya habíamos platicado, pues que hay acciones o que hay noticias que pueden afectar en un futuro el precio de la acción, ¿no? Igual, si de momento yo tengo unas muy buenas ventas y tengo muy buen resultado del ejercicio este año, pues mi PER va a tener un buen resultado. Vamos a decir que el valor de la acción se va a apreciar. ¿Por qué? Porque estamos dando dividendos y a la hora que una empresa da dividendos, suelta la noticia de que obviamente si estoy dando dividendos es porque me está yendo fabuloso. Si estoy dando dividendos es porque estoy teniendo muy buenas ventas. Si estoy dando dividendos es porque la empresa está bastante sólida. ¿Ok? Pero, a pesar de que podemos estar bastante sólidos, si el día de mañana sale una noticia negativa acerca de mis inversionistas, no sé, que están envueltos en algún escándalo político o que están envueltos en algún escándalo económico de que no están pagando impuestos, etcétera, etcétera, pues obviamente eso va a afectar la reputación de mi empresa y como ya lo vimos, pues eso puede dañar el precio de la acción. El día de mañana, a pesar de que yo esté dando intereses por las acciones o a pesar de que yo estoy dando BPA, beneficio por acción, pues el precio de la acción se puede caer, pues desafortunadamente gracias a estas acciones o estas noticias que no son del todo buenas. ¿Dudas, preguntas acerca del análisis del estado de resultados? No, profe. ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Vale. Vamos viendo entonces, aprovechando estos minutos que nos quedan antes del quiz rápido, ¿cuáles son los temas? ¿Estoy compartiendo o ya no dejé de compartir? Dejo de compartir, compartir. ¿verdad? Ok, perdón. Vamos viendo cuáles van a ser los temas que vamos a encontrar en nuestro examen parcial. ¿Ok? Para el examen parcial, vamos a ir una vez a ver si ya me deja habilitarlo. Creo que sí. Para nuestro examen parcial, entonces, vamos a tener el tema de acciones y emisoras y split. ¿Alguien se recuerda ese tema? Sí, profe. A ver, ¿de qué se trató? Bueno, por ejemplo, del split era que de una acción se podía como dividir en diferentes acciones más pequeñas para que fueran más bursátiles. O el caso contrario, que si tenías muchos papelitos los puedes convertir en uno solo para que no haya como tantos papeles. Excelente, muy bien. ¿Cuántos tipos o cuántos tipos de acciones puede emitir una empresa? ¿Recuerdan eso? No, profe, no Más o recuerdo. menos, no, más o menos no. Ok, una empresa pues puede emitir diferentes tipos de acciones, ¿no? No está limitado a sacar a la venta una sola, digamos, emisión, ¿no? Las emisiones de las acciones pueden ser ya sea a preferentes o a las comunes, ¿no? Dependiendo de las obligaciones y los derechos que querramos confiar, pues, en ese tipo de acciones. Las preferentes normalmente no salen a cotizar a la bolsa y son aquellas acciones que, digamos, tienen muchos más beneficios a la hora de hacer la votación, a la hora de tener una participación. Sin embargo, a la hora que la empresa se quiere liquidar, son las últimas que se pagan. O sea, puedes perderlo absolutamente todo si tú tienes una acción preferente. Con las acciones comunes, tienes ciertas limitaciones en cuanto a la hora de toma de decisiones de la empresa. Sin embargo, cuando tú tienes una acción común, eres de las primeritas que se te van a pagar, ¿no? De alguna forma te aseguran cierta estabilidad de que si la empresa quiebra, pues tú vas a ser de los primeros en la fila a los que les vamos a pagar. Después también decíamos que las emisoras o las empresas pueden tener diferente tipo de emisión, ¿no? Decíamos y vimos, no me acuerdo si encontramos el caso de alguna que emitía, por ejemplo,
o vamos a decir Grupo Bimbo, ¿no? Y cuando nosotros buscamos Grupo Bimbo o Bimbo, pues está la serie Bimbo A, Bimbo B y Bimbo C, ¿no? Y eso del A, B, C, pues depende de qué tantos derechos o qué tantas obligaciones pudieran tener cada uno de estos papeles o de estos documentos. Quizá en algunos tienes derecho a votar por proyectos, quizá en otros solamente tienes derecho a votar sobre la junta directiva, quizá en otros tienes derecho a votar, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo pues de los derechos y las obligaciones de cada una de estas acciones, será lo que tú puedes o lo que tú puedes inferir o ingerir en las decisiones de esta empresa, ¿no? Igual cada una de ellas puede tener un valor diferente, ¿no? Seguramente que aquellas que te confieren más derechos, pues tendrán un valor mucho mayor, ¿no? Como decía nuestra compañera también, en cuanto al split, las empresas o las acciones en algún punto suelen quedar un poquito, pues no vamos a decir obsoletas, pero sí podríamos nosotros quebrarlas para que tengan mucha mayor versatilidad, ¿no? O partirlas en varios pedacitos para que sea mucho más fácil comprarlas y venderlas. Igual, caso contrario, en caso de que nosotros tengamos muchos papelitos de un valor muy reducido, podríamos hacer un split inverso y juntar varios papelitos y con ello tener una sola emisión, ¿verdad? Una sola acción, perdón. Después vimos acerca de la operatividad de la bolsa. ¿Alguien recuerda algo sobre la operatividad de la bolsa? Seguro que sí. Era sobre los índices accionarios, ¿no? Ajá. ¿Y cuáles son los índices que tenemos aquí en México? El Creo que IPC, los índices sectoriales, el IPMMX, creo. Ujú. No recuerdo cuál otro. ¿Cuál es el que nos falta? el IMEX. INVEX, ¿verdad? Perfecto. ¿Y de qué se trata el INVEX? Ese es interesante, el INVEX. El IMEX es el que tiene como acciones de empresas que se puedan comparar como a una talla internacional. Ajá, perfecto. Son los que es el índice que nos va a ayudar o que tiene dentro, pues, dentro digamos, de la muestra o de la canasta, pues, todas aquellas empresas que pudieran competir de talla internacional, ¿no? Creo que son aquellas que tienen un valor de más de $100,000. No estoy 100% seguro sobre el valor, pero como que me suena así, mayor ay, $100,000, ya hasta se me hizo poquito. Pero bueno, que finalmente compiten o son tan grandes, pues, que pueden competir con índice o con un índice de talla internacional como el Dow Jones, o el Nasdaq, etcétera, ¿no? Entonces, que sí las podemos comparar con empresas grandes, a lo mejor norteamericanas, europeas o de cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros, o pues México, de alguna manera, pues tiene muchas empresas pequeñas o medianas, más bien, que a lo mejor no pueden competir pues con una talla como Nike a lo mejor, o como Apple, o como etcétera, ¿no? Entonces, pues se trata de que nosotros podamos también ver qué tan bien estamos o qué tan, cómo nos podríamos comparar con otras índices de talla internacional y que podamos comparar peras con peras, ¿no? Y decir, bueno, también mis empresas grandes, comparado con una empresa más o menos de igual valor en Estados Unidos, se están comportando de la misma manera o qué tanta diferencia hay en el comportamiento de estas, ¿no? Teníamos también los índices sectoriales, que los índices sectoriales pues nos platica pues acerca de qué tan bien está un sector, ¿no? Un sector como el retail, un sector como a lo mejor los servicios no básicos que eran de los que habíamos visto en algún ejercicio que tuvimos, los de hotelería, ¿no? De explotación a lo mejor minera, etcétera, ¿no? Que también están esas industrias, ¿no? Que finalmente saber qué también o qué tanto progreso está teniendo la industria, pues al final nos va a abonar o nos va a ayudar pues al análisis fundamental, ¿no? Porque en el análisis fundamental, uno de los temas que tenemos que revisar, pues es el sector, ¿verdad?
De la predictibilidad de la bolsa, ¿qué más habíamos platicado? Creo que ya eso es suficiente. Y luego ya nos pasamos al análisis fundamental. ¿Y qué podemos sacar del análisis fundamental? ¿Qué recordamos que es el análisis fundamental? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el análisis fundamental? Se enfoca en todo lo que tiene relación con la empresa en cuestión económica. Puede ser su estado financiero y también el servicio que comercializan para así encontrar como, ay, ¿cómo se pudiera decir? Como, eh, no sé cuál es la palabra, profe, pero saber si les puede funcionar en lo que era el top-down para Ujú. que puedan hacer su análisis y sepan más sobre su empresa y lo externo, ver si les funciona. Perfecto. ¿Cómo es un análisis top-down? Ahora que lo mencionan. De arriba a abajo. De arriba para abajo, Sí. ok, sí. ¿Y qué está arriba y qué está abajo? Que se empieza a analizar como desde lo más general relacionado a la empresa hacia como lo más particular, ¿no? O sea, que era lo que mencionaba, no sé, supongamos de una empresa de cierto tipo, le empiezas a comparar como a nivel muy general, incluso hasta a nivel internacional y vas a lo más específico como a empresas que son tu competencia, pero que están dentro, pues, dentro de la misma zona área. Perfecto, muy bien. Empieza de lo general, que es los factores macroeconómicos, y nos vamos yendo poco a poco hacia abajo hasta terminar en una empresa, ¿verdad? Y el bottom-up es exactamente al revés. Empezamos analizando la empresa, una empresa particular, y nos vamos hacia arriba, hasta terminar en los factores macroeconómicos, ¿verdad? Entonces, el análisis fundamental, habíamos dicho pues que tanto análisis o son tantos temas, tantas vertientes que tiene el análisis fundamental, que muy probablemente no nos va a dar el tiempo suficiente o no nos va a dar esa rapidez para tomar decisiones prontas, ¿no? Si yo necesito tomar decisiones, por ejemplo, ustedes que tienen que tomar decisiones de compra o de venta, por lo menos cada semana, pues entonces no les va a dar para tomar esa decisión, ¿no? Porque de que haces todo el análisis fundamental, pues a lo mejor ya se nos fue el cuatrimestre completo, ¿no? Y no pudiste hacer ninguna decisión de compra o de venta. Sin embargo, pues el análisis fundamental nos va a servir cuando nosotros tenemos tiempo, cuando nosotros podemos tomar una decisión de largo plazo, cuando tenemos suficiente recurso, en este caso el tiempo, pues para hacer este análisis de la industria, de la competencia, de la empresa, de los factores macroeconómicos, de los factores económicos globales también, ¿no? Ok. Y pues dentro de esto, nosotros acabamos de analizar, pues, digamos, los factores internos, que serían prácticamente el estado de resultados y el balance general. Dentro del balance general o del tema del balance general, ayer lo revisamos, algunas fórmulas, como la prueba del ácido, la prueba de liquidez, la prueba del apalancamiento, que es prácticamente nos va a decir en qué situación financiera se encuentra la empresa, ¿no? Hoy lo concluimos con el estado de resultados y las fórmulas que nosotros podemos desprender de ahí, que es el ROA, el ROE, el BPA, ¿no? Entonces, y todas estas razones financieras pues, me van a ayudar a compararla con otra empresa que probablemente puede ser de su sector. Ayer platicábamos que si comparamos a lo mejor el puerto de Liverpool con Palacio de Hierro, que bueno, forman parte del mismo conglomerado, pero vamos a decir, bueno, Liverpool contra Sears, ¿no? O Liverpool contra Suburbia, no sé. Podemos ver cuál de las dos tiene una mayor operación o una operación más sana, cuáles son los resultados financieros que tiene cada una de ellas y si las podemos comparar, ¿no? Y de ahí a lo mejor podríamos hacer un bottom-up, ¿no? De ahí podríamos determinar cuáles serían los factores macroeconómicos o los factores que no pueden ellos controlar y que
forman parte de la industria, ¿no? Muy bien. Pues bueno, esos son los temas que vamos a tener para nuestro segundo parcial, que van a venir en nuestro examen de segundo parcial. Ahora mismo ya está por activarse o por dejarnos entrar a nuestro examen rápido. De tarea, recuerden que tenemos el mapa conceptual de análisis fundamental, donde puedes poner todo lo ya aprendido y pues es una muy buena herramienta para que si en el examen te atoras, pues puedes echarle una miradita a tu mapa conceptual. Ahora mismo ya está. No, pero no es el de estado de resultados. Se llama balance general. Le voy a cambiar el nombre. Es el de balance general. Ok. Ahora mismo ya debería estar activo el quiz 2.4. Durante el segundo parcial tuvimos cuatro quizzes, lo cual cada uno de ellos más o menos va a estar valiendo como unos 5 puntos. 10, 20, más o menos como 5 puntos. Entre 5 y 7 puntos, ¿no? Entonces, si alguno de ellos te hizo falta, pues hoy todavía tienes oportunidad de recuperar 2, porque vamos a activar el que hicimos ayer. Tiempo. 26. De 8:30 a 1. Ok. Bueno, ya van a quedar activos en 7 minutos más. Están activos los dos exámenes rápidos, tanto el de operatividad en la bolsa, que es el que hicimos ayer, y el de balance general con lo que revisamos ayer en la sesión. ¿Va? ¿Dudas, preguntas acerca de nuestro examen de segundo parcial? No, profe. ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? ¿Estamos listos para nuestro examen? Sí. Sí, profe. Sí. Ok. Vale, pues, entonces vámonos pues a contestar nuestro examen rápido. Que tengan muy buena semana, éxito en sus demás exámenes. Y pues bueno, nos vemos en 2, no, pues el próximo martes, ¿vale? Gracias, profe. Gracias a Que esté ustedes, hasta luego, bye bye.